Ah, demora. Ya, bueno. Primero, gracias por la invitación. Gracias a los organizadores. Yo soy médico psiquiatra de Padomi. Bueno, yo no pertenezco al grupo de cuidados paliativos. Sé que hay un grupo de cuidados paliativos en Padomi. También sé que hay un grupo de cuidados paliativos en Rebagliati. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir un poco la literatura y también mi experiencia, ¿no? Como psiquiatra. Como psiquiatra de Padomi sí he tenido la oportunidad de atender pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que se dializan, incluido pacientes que hacen también diálisis peritoneal, pero eso fue antes de la pandemia. Em, y básicamente la consulta que he tenido que resolver es por trastornos del sueño, por trastornos psicóticos, ansiosos, depresivos. Bueno, haciendo esta introducción, a ver, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la enfermedad renal, indudablemente todos sabemos que va a alterar la farmacocinética de los medicamentos, considerando que el riñón, pues, cumple una función de equilibrio hidroeléctrico, también el balance de la albúmina, y sabemos que los medicamentos en su mayoría se unen a albúmina para ser transportados y también muchas veces compiten con el ácido úrico para su excreción. Entonces ahí es cuando hay que tener cuidado. Ojo, en lo que respecta a la alteración hidroeléctrica también está el riesgo cardíaco. Existen medicamentos que pueden también ser generar arritmias, proarritmias, ¿no? Que inclusive aún están en el petitorio del Seguro Social y que se desaconseja su uso, más aún en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Si un fármaco, bueno, se excreta principalmente por riñón, obviamente su eliminación va a estar entorpecida. En la charla anterior, la colega comentó sobre mirtazapina, después lo vamos a ver, que es un fármaco que se excreta el 75% por riñón. Así que empezar con un cuarto de tableta, creo que ella lo comentaba, su uso como antiemético, me parece bueno eso de un cuarto de tableta, sobre todo por la eliminación, ¿no? Que es casi renal en su totalidad y hay que tener cuidado con respecto a ello. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto ya no hace falta que yo lo comente en lo que respecta al grado de enfermedad renal, ¿no? Básicamente, cuando hay arriba de más de un 50% de reducción de filtrado, es cuando hay que andar con cuidado, ¿no? Estamos hablando más o menos entre el grado 3, 4, y bueno, el grado 5 ya indudablemente, a pesar de que para muchos medicamentos es seguro, porque ya como van a la diálisis, allí pues también se puede excretar los medicamentos y no hay problemas en su farmacocinética. Pero sí, cuando hay una reducción de más de un 50%, hay que generalmente empezar con mitad de dosis de los antidepresivos, de los antipsicóticos, de las benzodiazepinas, de los medicamentos que se consideran estabilizadores del ánimo, porque aquí hay que ver en conjunto al paciente, ¿no? En- yo he tenido la oportunidad de atender pacientes que tienen trastorno bipolar, pero hacen por su diabetes una insuficiencia renal crónica, van a diálisis, pero también tienen un trastorno bipolar o pacientes con antiarrítmicos, pacientes que usan warfarina, donde también hay una, vamos a decir, competencia en el teletransporte, en el transporte por albúmina y también por el filtrado. Entonces aquí la interacción medicamentosa, considerando que gran parte de los pacientes con enfermedad renal ya tienen arriba de 60 años, en la polifarmacia también hay que tener cuidado, ¿no?
con respecto a ello. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. En general existe poca información, eso es cierto, ¿no? Poca información, algunos libros de consulta, principalmente de psiquiatría de enlace, nos pueden dar algún tipo de orientación, pero también hay tablas que las voy a mostrar que nos ayudan un poco a manejar los psicofármacos. Estas tablas en realidad son según los prospectos de los fabricantes que nos van a ayudar a poder utilizar de manera adecuada, de manera correcta los psicofármacos. Cuando hablo de psicofármacos, cuando hablo de depresión o ansiedad, no significa que solamente usemos antidepresivos. También se usan antipsicóticos como ansiolíticos, como hipnóticos, que ya más adelante lo vamos a poder ir viendo. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es importante, ¿no? Considerar que la insuficiencia renal crónica, bueno, es un tema de salud pública que cada año se incrementa más y que indudablemente cambia el estilo de vida del paciente, cambia el estilo de vida del entorno del paciente, cambia el estilo de vida de la dinámica familiar, ¿no? Y esta enfermedad renal crónica pues tiene un impacto significativo, tanto en la salud mental como en la salud física, y los trastornos más frecuentes son la ansiedad y la depresión y el insomnio. Aquí el tema de lo importante es que en un servicio, en un departamento de hemodiálisis o de manejo de enfermedades renales crónicas, se trabaje, como comentó la colega anterior, con trabajadora social, un trabajador social, con psicólogos, porque a veces es un poco difícil, ¿no? Detectar la depresión. A veces la depresión no se muestra con tristeza, que es un elemento importante, ¿no? Dentro de la triada de Beck, sino que se muestra con irritabilidad, con enojo, con fastidio, con cambios de humor. Entonces, hacer un inventario de depresión de Beck o la escala de Hamilton, que se usa bastante, nos va a ir a detectar tempranamente el tema de la depresión o ansiedad o el trastorno psiquiátrico en sí. Siguiente diapositiva. Para mejorar la calidad de vida es fundamental fortalecer los centros de hemodiálisis, como lo acabo de decir anteriormente, integrar a profesionales de la salud mental, ¿no? Para un afrontamiento adecuado. Es diferente quizá por entrenamiento el acercamiento que pueda tener una psicóloga, un psicólogo con el paciente que un nutricionista o un médico nefrólogo, ¿no? Es diferente. Entonces la enfermedad renal crónica, como vuelvo a recalcar, afecta la parte física, la parte emocional, es un impacto enorme, porque no solamente, como muy bien sabemos todos nosotros, afecta el filtrado glomerular y lo que lleva eso, ¿no? El tema de la albúmina, el tema del cambio de la alimentación, la dieta, la disfunción familiar, porque la alimentación o el cambio de dinámica o de dieta en la familia también tiene que ser compartida. El tema del cuidador mismo, ¿no? Que también repercute en la salud del paciente con enfermedad renal, que más adelante en otra lámina lo vamos a poder ver. Siguiente lámina, por favor. La prevalencia, bueno, ha aumentado. Los pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica tienen una alta prevalencia de depresión y asociados con un mayor riesgo cardiovascular. Efectivamente, ¿no? Después usted, doctora, me va a comentar, ¿no? Porque la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos y son pacientes con hipertensión arterial no controlada, ¿no? Descompensada. Y eso significa que no solamente nos tenemos que enfrentar a un riñón que funciona mal, sino también a la enfermedad de base. Y eso lo hace mucho más complejo, porque el hecho mismo de tomar, por ejemplo, medicamentos para la diabetes ya tienen riesgo de depresión. A medicamentos antihipertensivos tienen riesgo de depresión. Esto significa
que también la cura, en este caso las moléculas, los medicamentos que controlan estas enfermedades crónicas, también pueden por sí mismas producir depresión. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la intervención psiquiátrica. Bueno, la intervención psiquiátrica, de hecho, tiene que ser una intervención psicobiosocial, ¿no? eh, Deben de adaptarse, ¿no?, los pacientes a esta evolución de la enfermedad considerando aspectos físicos, psicológicos y sociales. Una relación terapéutica efectiva debe basarse en la participación activa del paciente y en seguir las instrucciones médicas. Eso es otro tema también, ¿no? Pero eso va de la mano del cuidador principal, porque muchas veces tienen dificultades para llegar a las citas, tienen dificultades para asistir a sus diálisis, sus terapias de diálisis, que son 2, 3 veces por semana. Entonces hay dificultades económicas, entonces todo eso termina siendo factores pues que desalientan, ¿no?, a la familia, al paciente mismo, ¿no? En este caso es beneficioso que los pacientes participen en redes de apoyo, cosa que no sé si hay, no conozco, pero sí en otros países hay redes de apoyo, donde hay actividades de rehabilitación y programas de ejercitación, porque también hay otro problema que se agrava, ¿no? Que es la atrofia muscular, las limitaciones físicas, es todo una bola de nieve, ¿no?, que va creciendo y que desde nuestro lugar tenemos que ir resolviendo. Nutricionista, nefrólogo, psicólogo, paliativista, médico clínico, psiquiatra. Entonces es un equipo multidisciplinario. Siguiente. Aquí ya vamos a lo más específico. ¿Cuáles son los síntomas psiquiátricos más frecuentes en una enfermedad renal crónica? Como le comentaba, la depresión, ¿no?, es el síntoma más frecuente y es el más reportado. También aparecen las somatizaciones, estos síntomas inespecíficos que empiezan a tener los pacientes, o decir de que tener una condición renal que funciona por debajo de lo normal, dicen, esos medicamentos ya me cayó mal, este otro me cayó mal, inclusive inventando síntomas o efectos adversos indeseados que no están escritos en la literatura, ¿no? Esta somatización se refiere a la manifestación de síntomas físicos que pueden no tener causa médica clara y están relacionados con el malestar emocional, ¿no? Esto es bastante frecuente. La ansiedad también es frecuente. Este síntoma se presenta con alta frecuencia. Trastornos obsesivos compulsivos. No se llega tanto a un trastorno, pero sí a algunas ideas obsesivas sin compulsiones, pero sí que viene asociado a la somatización, ¿no? Van rumiando constantemente alguna molestia y necesitan hacer inclusive hasta un ritual para reducir esa molestia. Otro síntoma es el trastorno del sueño, incluyendo insomnio, somnolencia diurna, el síndrome de piernas inquietas y la apnea. El deterioro cognitivo y demencia. Esto también a veces no se cuantifica desde su ingreso y a medida que va evolucionando el paciente, porque empiezan a haber sesgos cognitivos, ¿no? Y es importante hacer una evaluación con el mini mental, nos ayuda bastante allí y podemos tener algún indicio, algún indicador corregible, ¿no? Que sea reversible, que podamos utilizar para que no haya estos problemas. Y también el delirium. Esto lo he visto con frecuencia en insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica terminal y también en enfermedad hepática, ¿no? En cirrosis hepática he visto problemas de delirios, ¿no? Delirios paranoides, delirios somáticos. Eh, en estos casi 12 años en Padomi, he visto alrededor de 6, 7 casos de lo que es el síndrome de infestación parasitaria o el síndrome de EPNOC. ¿Qué sucede con esto? ¿No? El paciente siente que le caminan bichos por el cuerpo, ¿no? No solamente es ese prurito
que aparece en la enfermedad renal crónica, sino siente que le caminan, que le molestan y empiezan a picar, a rascarse todo el cuerpo. En estos casos, pues, en principio, las interconsultas son hechas para los dermatólogos, pero terminan inclusive los pacientes utilizando alguna sustancia tóxica, ¿no? Hay pacientes que se empiezan a mojar con thinner el cuerpo, con querosene o con ron, porque sienten que ven inclusive, no solo sienten, sino también lo ven. Ellos, las manchas que tienen, las manchas, por ejemplo, de senil que pueden tener, piensan que son bichitos que se mueven y los quieren matar. Inclusive a veces he encontrado que me han enseñado en una cajita de fósforo algún, entre comillas, parásito, ¿no? Y que en realidad es un pedacito de costra. Pero ese delirio de infestación sí lo he visto en varias oportunidades y ahí usamos antipsicóticos, que dentro de los más utilizados es la risperidona y la olanzapina, ¿no? Que no traen mayores problemas en pacientes con enfermedad renal crónica. Siguiente diapositiva. Bueno, además también hay distimia, ataques de pánico, ideación suicida, ¿no? Síntomas relacionados con el uso de sustancias. Ideación suicida he visto muy poco. Lo que sí he visto más bien es una negación o un abandono total, un autoabandono, ¿no? O sea, no una ideación ya construida por el paciente, sino el autoabandono, el rechazar tratamiento, y esto básicamente por una negación, ¿no? Porque al recibir la noticia de que tienes una enfermedad renal crónica, obviamente vas a tener que adaptarte a una nueva condición. Entonces, eso resulta muy difícil para las personas, para los pacientes, y varios de ellos han rechazado. Entonces, allí se tiene que trabajar bastante con psicoterapia, con psicología, ¿no? Inclusive para que acepten la medicación. Los pacientes con colostomías también, sobre todo los pacientes jóvenes, ¿no? Eh, no quieren ir ni al psicólogo ni al psiquiatra porque directamente se cierran, ¿no? Hay una negación tajante, ¿no? Yo no voy a mejorar porque tengo una bolsa en el cuerpo, ¿no? Entonces, nada me va a quitar esa bolsa. Entonces, no nos dan la oportunidad. Quizá tenemos que reforzar más allí las intervenciones psicoterapéuticas. Siguiente diapositiva. Este es otro tema que es importante, ¿no? Es relevante, es necesario pesquisarlo y tiene que ver cómo el cuidador primario, estresado, porque tiene que acompañar a las citas, porque tiene que sacar las citas, porque tiene que hacer los trámites, porque tiene que descuidar inclusive sus actividades, su vida personal, para llevar a los pacientes a su atención. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Este paciente termina estresado, ¿no? Nosotros antes de la pandemia estuvimos haciendo un trabajito allí para ver cómo impacta en el cuidador primario el estrés, pero lamentablemente no lo pudimos seguir, justo la pandemia nos arruinó lo que estábamos haciendo, pero vamos a ver si lo continuamos los próximos meses. Entonces, ¿qué nos va a traer esto? Primero, un estrés adicional, ¿no? Los cuidadores, al asumir diversas responsabilidades, como comentaba anteriormente, al sacar citas médicas, administrar los medicamentos, realizar tareas cotidianas, todo eso hace que el estrés del cuidador lo genere un estrés adicional. Otra afectación que se va a observar son los conflictos familiares. La carga del cuidador puede generar tensiones, conflictos familiares debido a las diferencias en el manejo del paciente. ¿Qué sucede? Que un familiar opina una cosa, el otro familiar opina otra, que no, que eso le hace daño, que eso le hace bien, que mejor lo llevamos a otro médico, que entonces todo eso genera un estrés en el paciente. El pobre soporte familiar también
y el incremento de los síntomas, ¿no? Psiquiátricos, porque el duelo no solamente lo tiene que procesar el paciente en sí, sino muchas veces la pareja, el padre, porque también hay pacientes, hay infantes, ¿no? Que tienen problemas renales, eh, la esposa, el hijo, la hija, ¿no? Entonces todo eso genera pues mucho disconfort y eso termina trayendo muchas veces frustración para el cuidador, que se traduce en esa sensación o ese sentimiento de abandono de parte de la familia, ¿no? Y ahí es cuando la depresión se agrava, cuando el sujeto dice o la paciente dice, no, lo que pasa es que yo soy una carga, soy un estorbo, solamente genero conflictos, yo debería morir, deseo que Dios me recoja, deseo desaparecer, ¿no? No hay en sí un, no hay en sí una idea suicida, pero sí un tedio vital. En la siguiente diapositiva. ¿Cómo poder dar una mejor atención? Bueno, a través de una atención integrada de especialidades, intentando mejorar la calidad de vida del paciente y de su entorno, la detención temprana de los problemas psiquiátricos, esto es importante, la educación y el apoyo en pacientes, porque, valgan verdades, muchos pacientes ignoran, o una parte de ellos ignoran que se puede mejorar el estado de ánimo a través de una medicación, se puede mejorar el insomnio. He tenido oportunidad de asistir a alguna casa donde me dicen, doctor, por fin llega usted, no podemos dormir porque mi mamá no duerme. Mi mamá a la noche alucina, ella en el día está bien, pero alucina, empieza a ver gatos, animales, empieza a ver moscas, empieza a imaginarse que alguien entra por la casa, por la ventana, y no podemos dormir. En el día está bien, está tranquila. La llevamos a su diálisis, todo bien, pero a la noche tenemos esos problemas. Entonces, muchas veces los pacientes desconocen que hay medicamentos para eso. Entonces, la educación y el apoyo a los pacientes es muy importante. La optimización de resultados clínicos y el apoyo social, indudablemente. Siguiente diapositiva. Bueno, en los niños, ¿no? En los niños también es un problema. Ahora que hay PADOMI niños, bueno, no he podido ver pacientes con problemas renales en niños, pero sí pacientes con el espectro autista, ¿no? Donde se autoagreden, donde pues no duermen, donde tienen una conducta disruptiva, un síndrome perturbador al entorno, y entonces cómo el psiquiatra a través de sus moléculas puede ayudar también allí, ¿no? Esa parte. Y en lo que respecta a los niños, bueno, pues los síntomas que se incluyen son ansiedad, depresión, baja autoestima, considerando también que un paciente, un niño, paciente renal, niño, bueno, no solamente ya está afectado todo lo que afecta al adulto, sino también la parte física, la parte morfológica, ¿no? En el Hospital Largo Herrera, donde hice una rotación allí en niños psiquiatría infanto juvenil, sí he visto algún caso de dismorfofobia, ¿no? En los niños adolescentes. Y los efectos emocionales relacionados con la hospitalización también, ¿no? Donde ingresan no solo una, sino varias veces, ¿no? Estos síntomas van a dificultar la adherencia, el tratamiento y la calidad de vida del niño. Siguiente diapositiva. El deterioro cognitivo. Hay una asociación que está en proceso de demostrarse entre el deterioro cognitivo, la hemodiálisis y la diabetes mellitus, ¿no? Como les comentaba, las complicaciones de la enfermedad renal crónica incluyen alteraciones de la conciencia, trastornos cardíacos, hidroeléctricos del volumen y metabólicos también. Pero también hay que considerar la interacción medicamentosa. Eso sí es muy importante porque a veces los pacientes están adormilados o están confusos y de pronto vemos que de repente el uso de domperidona
es el que está generando ese problema, o alguna otra molécula por allí que su clearance está afectado y se acumula, ¿no? Como por ejemplo, se me ocurre la gabapentina, la carbamazepina, la mirtazapina, ¿no? Entonces, hay que tener ese tipo de consideraciones, ¿no? Los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis presentan fallas como ya de atrofia cortical y de disminución de la densidad cerebral. Todos estos factores del deterioro cognitivo en pacientes con hemodiálisis y con antecedentes de diabetes se tienen que cuantificar a través del Mini-Mental. No sabemos si son reversibles o no, porque todavía no hay documentación que nos aclare definitivamente si es así o no. Pero sí es importante utilizar otros exámenes, ¿no? Para poder ver que su medio interno sea el adecuado y no esté entorpeciendo la función cognitiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ok, aquí con los antidepresivos. Bueno, entonces ya sabemos que la ansiedad y la depresión y los delirios y los trastornos psicóticos son los más frecuentes en un paciente con enfermedad renal. Entonces, ¿ahora qué hacemos si tenemos una ansiedad, tenemos depresión? Eh, de acuerdo a la literatura, si usamos antidepresivos tricíclicos como amitriptilina y clomipramina, no es necesario ajustar dosis, se metaboliza en hígado y no hay metabolitos activos, así que no hay ningún problema. Pero la realidad es que cuando tenemos una depresión no usamos amitriptilina ni clomipramina. Podemos usarlo de repente como un inductor del sueño, como para manejar un insomnio, pero no son antidepresivos como tal, porque tendríamos que usar dosis de 3 a 4 tabletas al día y eso le va a generar mucho insomnio. Dentro de los antidepresivos más aconsejados son los IRS, ¿no? Los inhibidores de la recaptura de serotonina, como el escitalopram, como la sertralina, ¿no? Y la fluoxetina. Actualmente los más convenientes para un paciente es sertralina, porque es el menos cardiotóxico también. Si comparamos un escitalopram, que también es muy bueno, también se utiliza en pacientes cardíacos, pero la sertralina es una molécula que tiene menor acción o menor efecto indeseado sobre la función cardíaca. La diferencia con el escitalopram es el perfil, porque la sertralina al comienzo inclusive te puede incrementar la ansiedad. Es un buen antidepresivo, sí, pero no es tan bueno como ansiolítico. Entonces un escitalopram sí sería el más idóneo. Lamentablemente tiene que comprarlo porque no está dentro del petitorio. Y la fluoxetina, si bien es cierto, no se requiere reajuste de dosis, solo andar con precaución e ir viendo si aparece un CIJAT, ¿no? Que también puede aparecer. Eh, el problema es su tiempo de vida media, que dura 3, 4 días. Entonces la interacción medicamentosa es la que nos ocupa en este caso, nos preocupa. Siguiente diapositiva. La venlafaxina. La venlafaxina en la enfermedad renal crónica leve o moderada, vamos a reducir la dosis a un 25-50%. Cuando es grave, 50%. Venlafaxina podemos usar 75 miligramos. Pero si ya tenemos una desvenlafaxina, que es una molécula ya desmetilada, que se le ha retirado el metilo, ¿no? Y que no me va a afectar también la hipertensión, porque el problema de la venlafaxina es que puede subir la presión, puede incrementar tensión arterial. Entonces, si usamos desvenlafaxina, allí sería más conveniente, porque ambas se tienen que comprar, aunque la venlafaxina me parece que lo maneja salud mental. Pero el problema está en que para que tenga una acción dual, ¿no? Porque es un medicamento dual, porque inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, para que tenga una acción dual necesitamos 150 miligramos y quizás 150 va ya no ser útil en un paciente con enfermedad renal por sus efectos adversos. Y en el caso de la duloxetina, bueno, no es necesario el ajuste, pero también hay que considerar la función hepática, ¿no? Que no está recomendado, ¿no?
La vortioxetina, un medicamento multimodal, un medicamento bastante bueno porque es procognitivo, es un antidepresivo que tiene unos años en el mercado. Lamentablemente ya no está ya no lo tenemos, estuvo hasta el año pasado. Pero bueno, era una muy buena opción. Eh, a ver, siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Ahora, los inhibidores, ¿no?, de la recaptación de dopamina y noradrenalina. El Wellbutrin, el bupropion, lo vamos a utilizar 150 miligramos al día, ¿no? La dosis plena es 300, se puede llegar a 450 en un paciente normal, pero en el caso de un paciente con insuficiencia renal, nos quedamos en mitad de dosis, 150 miligramos. Es un medicamento muy bueno porque tiene una acción dopaminérgica y noradrenérgica. Ese enlentecimiento psicomotriz que también pueden tener los pacientes renales, esa sensación de agotamiento, de falta de energía, se corrige bastante con dopamina, ¿no? Al inhibir dopamina se incrementa y esto mejora mucho. En lo que respecta a mirtazapina, bueno, la precaución es que la enfermedad renal crónica moderada ya hay un riesgo, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que de 7,5 miligramos, máximo 15, no hay que excederse hasta allí. En lo que respecta a reboxetina, gomelina, bueno, son medicamentos que no los tenemos aquí en el mercado. No tengo experiencia porque no se venden en el Perú. La vortioxetina, lo comenté antes, es un multimodal, pero ya desde el año pasado no está en el Perú. Siguiente diapositiva. Los inductores del sueño como la esopiclona. La esopiclona que sí es un buen inductor del sueño, sí se utiliza en pacientes renales crónicos. Es mucho mejor que el solpidem, que sí tiene salud mental. Rebagliati sí cuentan con ello y se podría usar, ¿no? No lo he puesto aquí, pero sí se podría usar. Pero el más recomendado es la esopiclona, que bueno, solamente hay el acceso es comprándolo, ¿no? Carbamazepina secreta por riñón, hay que reducir dosis, pero también la carbamazepina en pacientes con epilepsia que también pueden tener un problema renal, yo pienso que allí la interconsulta con el neurólogo y con el psiquiatra porque podríamos rotar a valproato que no requiere ajuste de dosis, que es mejor tolerado, ¿no? Clonazepam, con cuidado por el tiempo de vida media, tiene un tiempo de vida media, un clearance alto, entonces por eso se empieza con dosis baja, máximo hasta 2 miligramos. Y el diazepam, bueno, se utiliza muy poco porque su tiempo de vida media es 48, 72 horas, así que mejor no usarlo. El que sí se puede usar es el midazolam. Hay pacientes que hacen una psicosis aguda bastante abigarrada y requiere el uso de haloperidol y de midazolam en ampollas. Esto se utiliza y por su tiempo de vida media muy breve, por su tiempo de efecto muy corto, sí es útil en pacientes con agitación psicomotriz y descompensados, ¿no? Pacientes con enfermedad renal descompensados. Siguiente. Bueno, estas son unas tablas que es más o menos lo mismo que les he ido comentando en- con respecto al uso de los antidepresivos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la anterior es importante. El litio. En lo que respecta al litio, he tenido pacientes con litio previamente y que, pues, son pacientes renales. El litio, como sabemos, es un ion que directamente no se metaboliza nada, directamente se excreta por riñón y que puede producir también por competitividad hipotiroidismo, ¿no? Inclusive un hipotiroidismo clínico. El litio se desaconseja, allí es donde tenemos que rotar, ¿no? Por oscarbamazepina, que es mejor tolerado, o también podemos rotar por ácido valproico o valproato de sodio. Bueno, esto es en caso de pacientes con trastorno bipolar. Siguiente, por favor. Los antipsicóticos. Los antipsicóticos no solamente son medicamentos
como su nombre o como se originaron, se utilizan para la psicosis. Hay un medicamento muy interesante que es la quetiapina. Es un medicamento muy versátil que en dosis baja inclusive actúa como antidepresivo y en dosis altas como estabilizador del ánimo. Pero también se utiliza en pacientes que tienen un insomnio refractario, un insomnio donde yo no puedo subir clonazepam o alprazolam porque sabemos que son depresores cardiorrespiratorios. La quetiapina es una buena opción. 25 miligramos a la noche, 12.5, 25, 50 miligramos nos puede corregir el insomnio en pacientes con trastornos del sueño. En lo que respecta a los antipsicóticos de primera generación, como está en la lámina, creo que me adelanté, en la primera, aquí en la lámina habla sobre antipsicóticos de primera y segunda generación. El medicamento antipsicótico que yo la considero pues la que va a apagar los incendios, que es la reina, que es la vedette para las agitaciones psicomotriz, es el haloperidol. Es fantástico el haloperidol porque inyecciones de 5 miligramos cada 8 horas intramuscular nos va a calmar una agitación psicomotriz hasta que se pueda compensar vía diálisis un paciente, ¿no? Eh, con problemas renal crónicos. La clorpromacina también se utiliza y la ventaja es que es algo sedante, ¿no? Y también se usa intramuscular. El problema sí es a veces se precipita a nivel del músculo y puede producir algún absceso. Por eso el más recomendado es el haloperidol junto con midazolam, ¿no? Se puede inclusive cargar en una misma ampolla, en una misma jeringa, perdón. La ciprasidona, bueno, riesgo de alteraciones hidroeléctricas, es mejor no utilizarlo, aunque me parece que todavía hay ciprasidona parenteral en salud mental Revaldeati. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Aripiprazol. Aripiprazol es una molécula que se utiliza en insuficiencia renal, pero no como antipsicótico ni tampoco como estabilizador, ¿no? Porque en realidad el aripiprazol es un antipsicótico, pero no, su acción antipsicótica es muy baja, muy mínima. Casi ningún psiquiatra lo utiliza como antipsicótico, sino lo podemos utilizar, sí, como un potenciador de una depresión mayor en pacientes renal, ¿no? Entonces los pacientes renales ya están con antidepresivos, pero vemos que no mejoran, entonces hay potenciadores antidepresivos, ¿no? Uno de ellos es el aripiprazol. Otro es la quetiapina, que en dosis bajas, como le comentaba, tiene acción antidepresiva, 25, 50 miligramos, 100 miligramos, dosis antidepresiva, obviamente asociado a un antidepresivo. Dosis mayores ya actúa como antipsicótico. Siguiente lámina. La lurasidona es un medicamento que tiene ya unos pocos años acá en el Perú. Es una medicación que tiene algunas ventajas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que se puede usar en pacientes con problemas renales, leve, moderado, grave, no hay ningún problema. La lurasidona no produce sedación, porque, por ejemplo, lanzapina, quetiapina pueden producir sedación. Y si los pacientes están ansiosos, inquietos o irritados o alterados, se puede usar lurasidona en dosis baja durante la mañana, a la tarde, ¿no? Entonces nos ayuda. ¿Por qué no usar el loperidol y sí lurasidona? Porque el loperidol puede producir parkinsonismo medicamentoso en dosis baja en un paciente renal. Entonces, en este caso podríamos usar lurasidona. Siguiente lámina. Bueno, esto es más o menos lo que hemos recomendado de risperidona. Acá dice paliperidona, que ya prácticamente no se usa, y la clozapina, que en realidad es un medicamento de útil exclusivamente o casi exclusivamente para una esquizofrenia refractaria o pacientes con depresión pero con riesgo suicida, ¿no? Pero no en un paciente renal, ¿no? Creo que hay otras opciones mejores, menos dañinas para el riñón. Siguiente. Bueno, eso sería todo. No, no sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. Esta presentación está hecha para compartirla
de forma sincrónica. Entonces, en cuanto a las preguntas, yo le quería preguntar sobre el manual la guía de práctica clínica para el diagnóstico de depresión, episodio depresivo leve, que sacó Jetsi, me parece que en el año 2021, donde ellos mencionan otro cuestionario para el diagnóstico de depresión, de episodio depresivo leve. No sé si tiene experiencia con ese cuestionario. Y además nosotros en el centro tenemos psicólogos. Entonces ¿Ya? ellos hacen intervenciones psicoterapéuticas y también hacen diagnóstico. Entonces, por convención, los episodios depresivos leves todavía no los referimos, ¿no? Habitualmente los manejan ellas con psicoterapia y si no hay una respuesta adecuada, recién nos pasan la voz para hacer la referencia en el sistema. Entonces yo quería saber si usted tiene algún criterio para que los episodios depresivos leves no estén yendo bien con psicoterapia y que sea oportuno referirlos para el manejo ya por el especialista. Bueno, no he tenido la oportunidad de leer este cuestionario. En general, los psiquiatras hacemos más no utilizamos tantos estos inventarios o estos test. Generalmente los psiquiatras utilizamos lo que se llama la entrevista clínica, ¿no? El entrenamiento que tenemos, más los test son para un screening o quizá para la ayuda que nos puede dar el psicólogo o la psicóloga, porque de hecho la entrevista que hacemos los psiquiatras tiene otras, vamos a decir, otra estructura, ¿no? Que nos va a poder llevar a tener una mejor precisión del diagnóstico. Recuerda que el objetivo que tenemos los psiquiatras es hacer de lo subjetivo objetivo y por allí un test puede ayudar, pero básicamente cuando ya hay una depresión moderada grave, ¿no? Entonces eso lo hacemos, no generalmente no se hace en los hospitales, más en la práctica privada porque nos toma mucho tiempo hacer algún test, ¿no? En lo que respecta a la depresión leve, sí, efectivamente, el manejo es psicoterapéutico. Inclusive la depresión moderada, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente las depresiones en pacientes renales son más como trastorno adaptativo depresivo. Cuando hay una depresión ya importante, una depresión donde se evidencia de manera, pues salta a la vista, generalmente es porque ya tienen un componente depresivo previo. Generalmente es porque ya vienen con una carga depresiva, sino que no se intervino, ¿no? Ya por otras razones o motivos tienen la depresión, pero se suma a esto este proceso adaptativo, ¿no? Entonces allí pueden aparecer depresiones graves. Pero la mayoría son depresiones moderadas, donde sí, efectivamente, la psicoterapia sí o sí es necesaria, eh, sumado al uso de algún antidepresivo. La psicoterapia generalmente se utiliza en los 3 niveles o en los 4 de una depresión, en la leve, moderada, profunda o melancólica, ¿no? Tiene que estar allí, siempre presente. Y sobre todo la parte del tema de educación, el tema de la psicoeducación, el tema de los signos de alarma. Porque, como comentaba, yo no he visto muy raro pacientes con intento riesgo suicida, muy raro, pero sí también hay que conversarlo, hay que hablarlo, ¿no? Porque es necesario, a veces ya se está elaborando alguna idea. Sobre todo parten con un tedio vital, ¿no? Esto que comentaba, que no desean pues ser un estorbo, una carga, no desean seguir fastidiando a la familia, y allí es donde puede haber algún intento de autolítico, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en los pacientes que tienen más tiempo en diálisis, porque tenemos un grupo grande de pacientes con más de 20 años en diálisis, es el desarrollo de paranoia, ¿no? Y algunos pacientes que tienen síntomas de alucinaciones visuales incluso, y es un poco Sí. difícil convencerlos que vayan al psiquiatra. Es más, queremos hacer esta referencia y la familia tampoco
también les creen, ¿no? Que tienen esta creencia de que se les quiere hacer daño, que me están colocando en esa sustancia. Y cada cierto tiempo, ¿no? Tenemos pacientes con estas manifestaciones. Bueno, es difícil el manejo, ¿no? Porque el tema de la conciencia de salud mental en la familia tampoco no se puede generar de un momento a otro, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Tiene mucho que ver también el grado de conocimiento, el grado de educación que tienen las personas. Esto del delirio infestación que yo comentaba, que he visto como 5 o 6 pacientes, inclusive 2 de ellos le comentaban, ¿no? Que la paciente cree que por la fístula le meten algo, ¿no? Claro, ¿No? Entonces, algo así. rechazan, ¿no? Ahora, las alucinaciones en su mayoría, por no decir en su totalidad, son visuales y táctiles. Las auditivas son casi exclusivas de la esquizofrenia, pero también obviamente un paciente con esquizofrenia puede llegar a una enfermedad renal crónica. Entonces, por eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de intervención en psiquiatría, no solamente pues, tenemos que ver al paciente limpio de todo, ¿no? Y que solo tiene el problema renal por hipertensión o diabetes, sino que ya vienen previamente con algún problema, una esquizofrenia, un trastorno obsesivo, y esto es lo que más hemos visto en Padomi, ¿no? Que ya vienen con un tratamiento previo y que han tenido que ya pues tener que bancarse ellos y la familia una enfermedad renal, ¿no? Sumado a ya lo que vienen anteriormente. Trastorno bipolar, depresión mayor, ¿no? Vienen ya con ese antecedente previo. Quizá por un estigma en la historia clínica que ustedes tienen que pues elaborar, muchas veces esa información la tienen escondida, guardada, ¿no? Varias veces me ha tocado a mí ir a la casa y te dicen, pero nosotros no hemos pedido psiquiatra, ¿no? Entonces, pero en la historia clínica sale, ¿no? Olanzapina, clonazepam. Entonces digo, bueno, tomas estos medicamentos y muchas veces te dan respuestas tangenciales, ¿no? No te quieren contar lo que pasó anteriormente. Lo ven como algo, son enemigos pues de descubrirse ellos, ¿no? De decir qué es lo que tienen. Sí. Pero ahí vamos, ¿no? Tratando de que tomen conciencia. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Nosotros estamos realizando estas ponencias para capacitarnos en el tema de manejos paliativos y de todo el cortejo sintomático que acompaña a la enfermedad renal crónica. Nosotros ofrecemos diálisis, sin embargo, la verdad es que el paciente en el tiempo va a desarrollar otras comorbilidades y otras manifestaciones que requieren un tratamiento de soporte, ¿no? Entonces, nosotros como centro especializado estamos capacitándonos para desarrollar estas capacidades y para poder también referir a los pacientes que no podamos manejar, ¿no? Y aquí hay algunos fármacos que definitivamente no vamos a poder manejar. Le comento en mi experiencia, siempre Ujú, con la mirtazapina, y eso que a veces comienzan con un octavo, porque ujú. son pacientes en diálisis y la mayoría de los que tienen esa prescripción son adultos mayores. Y no, siempre están con parestesias, con disartria, y es muy marcado la temporalidad con el inicio del medicamento, ¿no? Entonces, Ujú. es un medicamento, pero no siempre va bien con estos tipos de pacientes, ¿no? ¿En qué situaciones o para qué lo han empleado? Manejo de síntomas depresivos. Ah, ok. No, lo que pasa que, mira, para una depresión tienes que usar 30 miligramos de mirtazapina y no se va a poder utilizar 30 miligramos de mirtazapina en un paciente, inclusive en un adulto mayor, ¿no? Porque ya también hay una función renal reducida en un adulto mayor que no tenga enfermedad renal crónica. En este caso, creo que es más idóneo la sartralina. La sertralina es muy generosa, muy bondadosa, es una molécula que no es tóxica a nivel cardíaco, lo que sí se puede ver es al comienzo diarrea, ¿no? O que se le afloja el estómago los 2 primeros días, pero después es una molécula bastante tolerable, igual que el escitalopram, ¿no? Creo que usando ambas podrían empezar, porque por ejemplo en Padomi los médicos de cabecera, con estas capacitaciones que tenemos,
Cuando yo intervengo un paciente con depresión, ya vienen tomando la sertralina porque ellos están autorizados a recetar sertralina. Y cuando voy a casa ya encuentro con cierta mejoría, ¿no? O por lo menos con una respuesta al medicamento. Ya lo tomaron un mes, hay que considerar, recuerde que, tenemos que considerar también que los pacientes responden de manera más lenta. Generalmente es de 2 a 4 semanas, pero en ellos puede ser de 4 a 6 semanas, ¿no? Entonces, ya cuando el médico de cabecera, el médico clínico ya empezó, yo llego a casa y ya están con una respuesta favorable. Entonces, lo que hago yo es reajustar, ¿no? Si tengo que subir a 2 tabletas, o sea, 100 miligramos, o tengo que potenciar la acción antidepresiva o usar alguna benzodiazepina. En todo caso, cualquier duda que tengan, está mi número, usted ya tiene mi teléfono. Si hay alguna situación clínica compleja, no duden en, pues, contar con mi Muchísimas, opinión, listo. ¿no? Muchísimas gracias.